Bien, shalom a todos. Vamos a orar para iniciar en esta tarde. Te damos gracias, nuestro Dios Todopoderoso, Creador del universo, que nos has dado tu Torah, nos has dado tus mandamientos, nos santificas a través de ellos. Te pedimos, Señor, que nos adhieras a tus mandamientos, que podamos hacer tu voluntad, adherirnos al árbol de la vida para alcanzar sabiduría. Danos discernimiento, danos lucidez en cada cosa que hagamos. Y que tu palabra pueda ser fruto, crear fruto en nuestra vida, Señor. Que nosotros, nuestros descendientes y también los descendientes de nuestros descendientes seamos todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Te alabamos, Señor. Pedimos tu espíritu para poder entender, para poder asimilar a nuestra vida los principios que están en tu Torah. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Bienvenidos a todos. Vamos entonces aquí a proyectar la porción. Perdón. Proyecté la hoja que no era. Ahora sí. Creo que ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, esta porción se compone de dos partes, arrancando en el capítulo 13 de Levítico. En el capítulo 12, perdón, donde hablamos acerca de la purificación de la mujer después del parto, la circuncisión. Vamos a también en el capítulo 13, vemos acerca del Zaharat, o lo que hemos llamado la lepra, que hay pasajes en la escritura acerca de ello, acerca de las impurezas físicas, en el capítulo 15, y con eso acabamos. Vamos a tratar de hablar acerca de lo que la Torá nos quiere decir, ver algunas lecciones para nuestra vida, ver al Mesías reflejado también allí, y por supuesto, el Señor nos habla a través de su Torah. Entonces encontramos en Levítico capítulo 12, el versículo 2, justo después de hablar de los animales puros e impuros, ¿recuerdan? Para distinguir entre lo sagrado y lo profano, como vimos en la clase pasada, el Señor le dice a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz un varón, será impura, en otras versiones dice inmunda. Ojo que esto no significa pecado. Cada vez que veamos la palabra impura, no es pecado. Será impura 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será impura. Entonces, aquí vemos un principio interesante que trae la Torá, y es los 7 días del periodo menstrual de la mujer que viene cada mes. Durante ese periodo menstrual es un periodo para que la mujer pueda descansar, para que pueda reposar, eh, para que pueda, como vamos a ver más adelante, en ciclos de 7 días. Este también es un ciclo de 7 días donde ella puede reposar. En el caso de las mujeres, ellas no podían acercarse al santuario en aquel momento por el flujo de sangre, dado que la sangre tiene un significado muy profundo en la escritura. La sangre del humano impurificaba, pero también la sangre a través de un macho cabrío o de un cordero purificaba, simbolizando la sangre del Mesías, que vendría en su lugar a purificarnos a nosotros. Hay un mensaje muy especial en la sangre a través de toda la escritura. Entonces, fíjense que aquí viene un mensaje muy interesante, y es que la mujer debía permanecer en reposo durante esos 7 días. Eso es un mensaje para nosotros, incluso hoy en salud. Cuando la esposa está en el periodo menstrual, usted debe esperar esos 7 días para poder estar con ella. Después de esos 7 días, dice la Torah, debe ella lavarse, por supuesto, purificarse, y puede volver a estar con el varón. Eso evita muchas enfermedades. Eso está demostrado, actualmente está demostrado esa práctica, que pues obviamente que es salud. Versículo 3 dice, al octavo día se circuncidará al niño. Nosotros vimos en Génesis esa mitzvot o ese mandamiento de la circuncisión, Génesis 17, del 10 al 13, eh, cuando el Señor establece el pacto con Abraham. Él le dice, Génesis 17, 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón
entre vosotros. Es decir, aquí había una señal del pacto que el Señor estaba haciendo con Abraham. Versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Esa palabra prepucio en hebreo significa estorbo, es algo que sobra, es algo que hay que quitar. Ya vamos a ver el significado de ello. Y será por señal, termina diciendo el versículo 11, del pacto entre mí y vosotros. Así que aquí vemos una señal. El Señor estableció una señal con su pueblo a través de Abraham y por todas las generaciones, y que debía ser la circuncisión. El varón, cuando era un niño, debía circuncidarse al octavo día. Dicho sea de paso, es el momento donde, el mejor día donde se puede circuncidar a un niño, si es su decisión, dado que está mejor preparado, tiene un buen flujo de sangre, es una buena oportunidad. La mamá ya se ha recuperado, entonces puede también participar de esta ceremonia. Termina diciendo el versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y así lo hizo Abraham. Abraham circuncidó a su hijo, en ese caso Ismael, porque Isaac no había nacido, circuncidó a todos los sirvientes, todos los que estaban en su casa, y por supuesto, cuando nace Isaac, Isaac también es circuncidado respectivamente. Versículo 13, Mauricio, debe ser una circuncidado. pregunta ahí. Sí, Una pregunta ahí. sí, adelante. Pero eso ya en el Nuevo Testamento ya no queda como ley de la circuncisión, ¿cierto? ¿Ven qué vemos lo que llamamos el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah? ¿Qué vemos? Lo primero, Lucas 2.21 que aparece aquí. En Lucas 2.21 vemos el nacimiento de Yeshua. Vamos a ir por partes. Dice Lucas 2.21, para que lo veamos en sus Biblias, cumplidos los 8 días, fíjense que aquí también María y José cumplieron la mitzvot. Hizo, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua. Es normal que cuando se circuncida al niño, el varón, a los 8 días, en ese momento es que se le coloca el nombre, así como a Johanán o a Juan el Bautista, el papá pudo hablar y pronunciar el nombre Juan porque había quedado mudo de la visión del ángel. A los 8 días que se le circuncidó, le fue el nombre. Entonces fíjense que aquí encontramos en el Nuevo Testamento a Yeshua eh, que él fue circuncidado a los 8 días de acuerdo a la ley mosaica. ¿Qué más encontramos en la escritura? La escritura vemos un momento, ya mi esposa nos va a hablar un poquito de ese momento, cuando Pablo empieza a predicar a los gentiles. Pablo tenía en su cabeza que ya la venida del Mesías estaba pronto, que pronto, de hecho lo vemos en Primera de Tesalonicenses, cuando él habla de que de la venida del Mesías dice, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Pablo, y pues con toda la razón porque había muchas señales del fin del tiempo, él esperaba que el Mesías iba a llegar en su tiempo. Y por eso él alentaba a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, que llamaban gentiles, a que entraran y fueran parte del pueblo de Israel. Por supuesto que eso suscitó un problema, quizás algunos de ustedes lo saben, en Hechos capítulo 15 y 16, donde algunos empezaron a decir que ellos también, que los gentiles que estaban entrando debían circuncidarse, que debían hacerlo. Y eso suscitó un problema. Entonces, Pablo fue con algunos de Antioquía, se presentaron en Jerusalén, hubo un concilio, el llamado Concilio de Jerusalén. Finalmente, después de la discusión, bueno, primero Pablo presentó todo lo que ha pasado, ¿cierto? Como el Evangelio, las buenas nuevas o la Besorá se estaba comunicando entre los gentiles. Finalmente, Santiago se levanta, dice unas palabras muy interesantes donde entre lo que dice es, no vamos a ponerles más cargas a estos nuevos conversos, sino vamos a evitar que ellos sacrifiquen, que coman lo sacrificado a los ídolos, que no coman de un animal estrangulado por el tema de la sangre, que se limpien de toda impureza, aquí mi esposa lo está buscando ya, entre otras recomendaciones que les dieron a estos nuevos conversos. Es decir, en ese momento
lo que se decidió en el concilio es que no se iba a obligar a que se hiciera, pero no se está diciendo que no se debe hacer. Está diciendo que de acuerdo a la libertad de cada persona, escoge si lo hace o no. De hecho, por eso vemos a Pablo circuncidando. ¿A quién fue que circuncidó? ¿A Silas? Sí, más adelante. Más adelante circuncida a A Silas. Timoteo, a Timoteo. A Timoteo. Muchas Pablo gracias. dice, Muchas gracias. Así que Pablo vemos... dice en Primera de Corintios 7:19, ¿sí? Dice, Sí. la circuncisión nada significa, la circuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Entonces, no sé, ahí... Claro, porque es que lo O sea, más Pablo importante... ahí dice con... Sí, sí. A ver, partamos de algo. ¿La Torá ha dejado de ser? Es la pregunta mía. ¿Algún mandamiento, lo vimos en la clase anterior con respecto a los alimentos, ¿cierto? Claramente Yeshua dijo en Mateo 5, ni una tilde ni una jota, ¿cierto? Lo que pasa es que en este momento se les hizo una recomendación a esos nuevos conversos. Por supuesto, lo que tú acabas de decir es muy importante, Quique, y es que cuando en la Biblia, en el contexto hebreo, se le decía a alguien incircunciso, no era propiamente a que no se haya circuncidado su miembro, era su corazón. Realmente cuando la escritura habla de un incircunciso se refiere al corazón. Y eso lo vemos desde Deuteronomio 30, como vemos aquí en el texto que aparece en pantalla, que desde ese momento ya se hablaba de circuncidar el corazón, que era lo más importante. Es decir, como dice Pablo, de nada sirve que usted se circuncide si no tiene circuncidado su corazón. Y es la realidad. Es como dijéramos hoy también, de nada sirve que usted entregue una ofrenda o guarde un Shabbat, guarde una fiesta, si usted realmente no ha circuncidado su corazón, si no ha sacado el pecado que hay en usted. Eso es lo que está realmente diciendo ahí Pablo. Adonai tu Elohim circuncidará tus corazones y los corazones de tus hijos para que ames. Fíjense lo que dice ahí, ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y así vivas. Pues yo quería decir lo siguiente, cada cosa que el Señor le había mandado a su pueblo tenía una razón de ser, ¿sí? Y la razón, más allá de que fuera una señal, o por ejemplo, hace unas 2 semanas o más, estuvimos hablando acerca de los sacrificios. Hubo algo que era la clave de la temática, ¿sí? Y lo recuerdo en este momento, y es que el Señor, por medio de estos actos, quería lograr algo y tener una oportunidad de acercamiento. ¿A quién? A sus hijos, ¿sí? Primero eso. Entonces, el Señor, a partir de que se hiciera, cuando se hace la circuncisión, se tiene que quitar algo que se le llama estorbo, que es esa telita que sobra, ¿no? Y era una señal, porque cada vez que el hombre fuera a hacer sus necesidades o cuando fuese a caer en intimidad con una persona, pues iba a estar observando que pertenecía a algo mucho más grande, ¿vale? Que el Señor le había dado una misión especial para su vida. Ahora, resulta que el pueblo de Israel llegó a un punto en el que el hecho de hacerse la circuncisión terminó convirtiéndose en un hecho más de ser circuncidado porque pertenezco a un pueblo, ¿sí? Pero se olvidó la simbología real de por qué el Señor había puesto esta señal en su pueblo, ¿sí? Y el Señor quería que al hacer este acto de circuncidar su cuerpo, el niño llegara a un punto donde pudiera, al crecer, poder hacer esa circuncisión del corazón, ¿sí? Que pudiera empezar a quitar todo aquello que nos impide acercarnos al Señor, ¿sí? Diferenciarnos, ¿sí? Recordar que somos un pueblo y, como dice la Escritura, real sacerdocio, pueblo santo. Ahora, en el contexto en el cual se dio el concilio, es importante entenderlo, ¿sí? Existe una profecía en la Escritura que dice que cuando la plenitud de los gentiles llegue, ¿sí? Entre y conozca al Salvador, entonces vendrá el Mesías, ¿sí? Y todo Israel será salvo, dice así. Si quieres me ayudas a buscarlo, está en Romanos. Pues resulta que Pablo, un gran conocedor de la Escritura y también
conocedor de la jurisprudencia, porque recordemos que en palabras castizas, hoy Pablo sería el equivalente a una persona que tiene 3 doctorados, es decir, una persona que conocía muy bien a lo que él se refería. Santiago, Pedro también eran conocedores de la Escritura. Entonces, dentro de la jurisprudencia del pueblo de Israel, cuando una persona extranjera se acercaba al pueblo de Israel, llegaba a él, ningún extranjero era obligado a circuncidarse, y esto es muy importante que lo sepamos. No estaba obligado a circuncidarse porque el extranjero que habitaba en medio de ellos tenía la oportunidad de habitar en medio de ellos y no se le cerraban las puertas, ¿sí? Mientras permaneciera con su ciudadanía apartada, es decir, mientras no se adhiriera como tal al pueblo de Israel. Entonces, para ellos también existían unas normas y nosotros las encontramos en la Escritura. Entonces, la primera, no podían tener idolatría, y si quiere busquémoslo en la Escritura para que lo entendamos mejor. Mientras lo encontramos, más o menos se los voy explicando. Primero, no podían tener idolatría, no podía haber adoración a otros dioses. Segundo, no podían consumir alimentos impuros. Tercero, debían cuidarse de, se me olvidó ahorita, De impureza. impureza. Ok, ¿me lo lees, por favor? Aquí está. Versículo 29. Acá está, versículo 29 dice, De que se Hechos 15. abstengan, dice, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogo y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis. Así pues, los que fueron enviados... no Hasta sé. ahí, hasta ahí es. No, Esas son las que les pusieron en el concilio. bueno, hay otro concilio adicional, porque ese no es la cita que iba a hacer referencia. Okay. Bueno, el caso es que hay unas normas por las cuales quienes llegaban al pueblo de Israel debían guardarlas y respetarlas, porque eso es como cuando nosotros llega una persona extranjera a Colombia, pues esta persona debe respetar ciertas leyes y ciertas normas que hacen parte del pueblo. Ahora, cuando Pablo tiene esta disertación con otros judíos, lo hace por 2 razones principales, dice la historia. Uno, porque muchas mujeres estaban acercándose al pueblo de Israel y se estaban haciendo parte del pueblo de Israel, porque para una mujer pues es mucho más sencillo, ¿no? Nosotras no tenemos que hacer un corte en nuestra piel. Pero cuando empezaron a llegar los hombres, decían, espera tantico, yo no me circuncido, me encanta todo, quiero pertenecer, la ley del Señor es muy bonita, queremos hacerlo, pero yo no me voy a circuncidar. Entonces, Pablo, conocedor de la profecía y él entendiendo que el Señor ya iba a venir, porque estaba viendo todas las señales y él anhelaba, y si tú ves en la escritura, tú vas a identificar que él anhelaba y él deseaba, y él decía, si el Señor no viene ahorita, va a venir en la siguiente generación a mí, ¿sí? Él ya veía la venida del Señor inmediata. Entonces él decía, tienen que entrar, y si nosotros seguimos poniéndole trabas a ellos, pues ninguno va a entrar al pueblo de Israel. Ahora, si el Señor no viene en esta generación, probablemente sus hijos sí nazcan dentro de la congregación, y al ser nativos, o sea, al salir de aquí, de su pueblo, pues probablemente ellos sí harán la circuncisión de sus hijos, y así continuará cumpliéndose la palabra del Señor. Mucho más adelante en un texto donde lo voy a buscar para leérselos, Pablo habla de la importancia, no es, ¿cómo lo diría? No meramente física de hacernos un corte en la piel, sino más bien de circuncidar nuestros corazones delante del Señor, de quitar ese estorbo que a veces nos impide acercarnos al Señor con un corazón sincero, y que Él pueda habitar en nosotros como hijos suyos, ¿sí? Porque finalmente esa es la marca que Él quiere. Y lo vemos y lo encontramos en la Escritura en diferentes llamados que el Señor le hace a su pueblo. Siempre les dice,
Ustedes no circuncidaron su corazón, vosotros no circuncidaste vuestro corazón. Entonces vemos que finalmente lo uno era como una enseñanza de lo otro. Ok. Muchas gracias, amor. No sé si, Kike, te contestamos allí la pregunta. No, era yo, era Juan Carlos el que... Era Juanito. Adelante. Era Juanito Preguntón, de esta clase. Sí, sí, como mi esposa muy Gracias. bien lo describió, sí. Ahí en Colosenses 2:11, del 11 al 12 dice que pues básicamente el bautizo reemplaza la circuncisión, aunque lo que tú ¿Dónde? decías es cierto. ¿Dónde, Juan Carlos? Colosenses 2 del 11 al 12. Dice que prácticamente el bautizo, pero lo que tú decías es, ahí también dice, que no sea circuncidado físicamente, sino de corazón, como lo hace Cristo. Sí, sí, claro. En estos dos versículos, Juan Carlos, aquí se habla tanto de la circuncisión como de la tevilá. En la circuncisión, precisamente está hablando lo mismo que habla toda la Escritura. La Escritura todo el tiempo nos insta a que sea nuestro corazón el que sea circuncidado. Es decir, que el Señor quiere cambiar lo que hay allí, cortar, así como se corta ese prepucio, el Señor también quiere cortar el estorbo que hay en nuestro corazón. Y por eso le dice allí, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La tevilá, como la vamos a ver hoy en algunos pasajes, no era o no es, ojo lo que vamos a decir, no es una sola. Actualmente se considera que el bautismo debe ser uno solo y es para toda la vida e implica la entrada a alguna organización o comunidad. No es lo que la Biblia nos presenta. El bautismo es, como lo vemos desde la Torá, para limpieza, cuando un pecador se quería acercar a Dios, cuando pasaba un periodo menstrual, cuando pasaba un periodo de lepra, después de haber tocado un cadáver, debía lavarse completamente la tevilá. Lo vimos el año pasado, la mujer cuando se iba a casar debía sumergirse en la mikve para estar dispuesta para su marido. Por eso Johanán, el hijo de Zacarías o Juan el Bautista, él en su predicación incluía la tevilá para que el que quería apartarse de su pecado lo hiciera, lo demostrara a través de la tevilá. Pero la tevilá no es una sola. Usted puede practicar la tevilá o bautizarse, si queremos traerlo al periodo actual, las veces que usted necesite, porque así se hacía, así se hace incluso en el pueblo de Israel. Cada vez que usted pasa por un periodo de impureza física o espiritual, el Señor permite que podamos pasar por ello. Así que es una forma, y aquí claramente Pablo lo está hablando allí, que somos sepultados con Él a través de la inmersión y ser resucitados así como Él lo hizo. Mauricio, una pregunta ahí. ¿Esos bautizos los puedo hacer yo o tengo que tener un pastor para que me haga esa inmersión en el agua? No, O así como tú lo dices, que la mujer cuando termina sus 7 días de su periodo menstrual va y se baña o se sumerge sola, o tiene que ir a la iglesia a que le hagan esa inmersión en el agua. Mira, esa la puedes hacer tú. Generalmente puede ir de la mano de un líder, pero eso es individual. De hecho, lo más probable históricamente es que Juan simplemente permitió que Yeshua se bautizara, que él se hiciera inmersión, así como lo hizo Naamán cuando se hizo inmersión las 7 veces, él le permitió. De pronto la cultura de que el pastor, ¿cierto?, es el que introduce en el agua, es un tema más moderno, no está claramente en la Biblia, es individual. La tevila es un tema individual y de limpieza física y espiritual. Pero claro que si algún pastor lo puede guiar, por supuesto, está bien, Juan Carlos. Sí,
porque es que nosotros, yo soy recién bautizado, yo me bauticé hasta el 19 de diciembre del año pasado, ¿sí? Sí. Entonces pensé que era única vez y ya, entonces, porque yo leí en bueno, eso sí lo vi en una película bíblica, que uno se debería bautizar lo más viejo posible para que todos sus pecados quedaran perdonados ya cuando esté a uno a punto de morirse y no cometa más pecados. Eso lo hizo uno de la El Biblia, no me borrón, es el acuerdo, un borrón. rey del Antiguo Testamento, no me acuerdo cuál fue el que lo hizo. Entonces, no, pues yo me espero hasta que esté viejito, con eso quedo purificado todos mis pecados y ya, en cambio, pues si estoy joven, pues obviamente voy a volver a pecar indudablemente y tendría que volverme a bautizar y entonces ya no sería bien visto por la iglesia, o no tengo ni idea, bueno, no sé, en los adventistas, No. nosotros vamos a la iglesia Palermo, si eso yo le digo al pastor, que pastor, me siento un poco impuro, necesito que otra vez me bautice, me haga el favor, y él me dice, oiga, pero Juan Carlos, ¿cómo así? Daría como hasta un poco de pena, como tú decías, cuando entraba la gente allá al santuario, que llevaba, depende de la ofrenda, era el pecado, ¿no? Señor, así es. No sé. Pero mira que en la época de nuestro Mesías Yeshua no era tan así, Juan Carlos, porque cuando una persona era consciente de su naturaleza pecaminosa, el hecho de hacer la inmersión en el agua, en la mikve, Ujú, ese es el nombre, y de pronto por ahí tenemos un video para compartírselos de las mikve para que ujú, conozcan más o menos dónde era que se hacían estos baños. Eh, no solo había un aspecto de limpieza física, como de sumergirme, sino había algo espiritual detrás de esto. Y era que la persona reconocía que era un pecador y que al bajar a las aguas y al volver a salir de ellas, era como si hubiera sepultado una naturaleza, su vida pasada, sus pasados, sus pecados, los dejara allí y salía. No porque el agua tuviera un poder mágico, ¿sí? Sino porque espiritualmente al sumergirse, el Señor nos permite salir a una vida nueva, ¿sí? Por eso, cuando vemos en la escritura muy seguido que cuando Pedro, Pablo, etcétera, iban a diferentes lugares y la gente conocía y aún los mismos judíos reconocían al Mesías como su Señor y Salvador, entonces él les decía, bautícense para que empecemos una nueva vida. Y ese era el significado como tal profundo de esto. Ahora, ujú, habían diferentes tipos de inmersiones. ujú. En la escritura hay Así diferentes es. tipos de inmersiones, Ujú, ¿sí? Para presentarse ante la presencia de... ujú. Sí, de hecho vemos que los sacerdotes, por eso estaba allí la fuente de bronce justo antes de entrar al lugar santo, era un lugar donde ellos se lavaban. Eh, ellos, sus manos, sus pies, sus vestiduras, precisamente para entrar a oficiar. De manera que ahí hay un tema bien interesante. Vamos a enviarles alguna información que tenemos acerca de lo que es la tevilá, hoy llamado bautismo, para que podamos entender el origen, de dónde viene. Por ejemplo, en Jerusalén, los que han ido a Jerusalén saben que está rodeado de estanque, ahí está el famoso estanque de Siloé, donde precisamente antes de entrar a la Pascua, eh, todos se bautizaban o se hacían La limpieza inmersión. para poder participar de la Pascua. Hay un tema bien interesante allí, Juan Carlos. Vamos a enviarles información y por supuesto que en el momento de acá vamos a profundizar en qué consiste, de dónde viene y qué es hoy, qué significa hoy la Tevila. Ujú. Bueno, listo, vamos a Muchas gracias, que avanzar. me voy a bautizar muy seguido. Con todo gusto. Muy bien, vamos a la siguiente parte muy interesante. Allí en Levítico 12, los siguientes versículos nos hablan acerca de algo muy hermoso y es el nacimiento. Levítico 12, versículo 4. Después de que se concibe, es decir, que nace el niño o la niña, viene un periodo especial para, para la mamá. Eh, Dicen los sabios que cuando ella da a luz, ella se convierte en una aliada o en una, en parte del ejército del Señor.
al concebir vida, se hace parte, ¿cierto?, del Señor porque está dando a luz esa vida, así que es un momento muy especial y por eso la Torá dedica estos pasajes especiales para las mujeres que han dado luz. Aquí vemos unas fotos de nuestros bebés, muy parecido a como estarán Darly y Diego en este momento. Dice la escritura que ella debía permanecer, Tal cual. qué bueno, debía permanecer 33 días purificándose de su sangre. Es decir, había un flujo de sangre, ya sabemos que debía permanecer un tiempo, así como en el periodo menstrual. Después de que nace, pues hay un flujo de sangre. Recordemos que la sangre del humano impurifica. No queremos decir que esto sea pecado, sino que impurifica, dado que hay estado de santuario y por el significado de la sangre que tiene la Torá. 33 días purificando su sangre, ninguna cosa santa tocará, o sea, ya no podría acercarse al santuario. Vemos en el versículo 5 que dice que si es una niña, que si da luz a una hija, había una impurificación de 2 semanas conforme a su separación y el doble del tiempo en la purificación, es decir, 66 días. La Torah no explica el por qué, la diferencia de días. Una pregunta respecto a eso, Adam. Adelante, dale. Sí, pues leí esta parte y me llamó mucho la atención porque duplicaba el tiempo cuando era una niña que cuando era un niño. Dice que los 66 días y que cuando era un niño eran 33. También me llama la atención porque coincide con esta, ¿cómo se dice? Como con La estas dieta. prácticas. Ajá, coinciden con esos 40 días que nos dicen que nos debemos cuidar. Sí. Entonces, pues, ¿esto cómo se interpreta? Sobre Sí. todo también lo de las niñas, porque el doble del tiempo. Sí, fíjense que aquí está el origen de la famosa cuarentena, que ya Cuarentena. muchos médicos hoy en día no creen o no lo recomiendan, pero es bíblico, es bíblico, es un periodo, así como en el periodo de la menstruación, ella debe descansar, por supuesto, el esposo debe dejarla descansar también en el sentido sexual, y es un periodo donde tanto ella como el niño deben estar, ¿cierto?, recuperándose, tomando fuerzas para volver a la vida, por así decirlo, volver a la vida normal. Y en el caso de los varones, habla de 33 días más los 7 días iniciales, ahí dan los 40 días. En el caso de las niñas es más largo. La Torá no da una explicación. Si uno se va a buscar en algunos sabios, dicen lo mismo, que no hay una explicación del por qué exactamente, para el caso de las niñas, es el doble del tiempo de los varones. Parece que la niña lo que algunos alcanzan a decir es que la niña es un ser más tierno, que requiere más cuidado que el varón, pero fíjense que en ambos casos hay un periodo donde ella debe recuperarse, la mamá debe recuperarse del flujo de sangre o de sus días, comiendo adecuadamente, retomando energías para volver a su vida normal. Es algo bien importante, ¿no?, que está en la escritura y que tiene un mensaje de salud para nosotros también en el día de hoy. Pero la diferencia sí, no hay una explicación. Si alguno la tiene, pronto en algún comentario les agradecemos hacérnosla llegar. Pero es importante aquí esa dieta respectiva. También vemos allí en Levítico 15, que está muy de la mano, lo puse allí en pantalla, Levítico 15, versículo 19, dice cuando la mujer tuviere flujo de sangre, ahí está hablando de su periodo normal, y su flujo fuera en su cuerpo 7 días, estará apartada. Ahí están los 7 días en que debe descansar. El varón debe dejarla descansar y cualquiera que la tocare será impuro hasta la noche. Es decir, ella debe estar en un periodo de recuperación, de volver a empezar. Ya vamos a ver el porqué de esta frase, que el Señor siempre usa esos periodos de 7 días para que la persona vuelva a su vida normal. Vamos al versículo 25 del capítulo 15, perdón. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, esto puede pasar, lastimosamente. Y aquí vemos un ejemplo en pantalla. Quizás ustedes ya conocen la historia. Cuando la mujer sigue el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será impura.
como en los días de su costumbre. Así que si hay un problema de salud en el pueblo de Israel, la mujer debe estar apartada, recuperándose de ese flujo. Lastimosamente vemos aquí una historia que precisamente ejemplifica esto que estamos leyendo aquí, que una mujer que tenía flujo de sangre padecía de esta enfermedad, lastimosamente, flujo de sangre, que debe ser una enfermedad bastante fuerte, no solamente físicamente por la pérdida de hierro, etcétera, sus glóbulos rojos, sino también porque en el momento en que lo estaba viviendo ella, esta mujer que vemos aquí en pantalla, como era una mujer impura, debía estar apartada. Así que ella no podía acercarse a otras personas y cualquiera que la tocara también se impurificara. Ahora, mucho menos, como vemos aquí en la parte inferior, mucho menos un rabino judío en aquella época, por supuesto que no podía tocarlas porque se iban a purificar. Pero ella valientemente buscó a un rabino judío, al mejor de todos. Vamos a leerlo. Lucas 8. Lucas 8, 43 al 48. Dice la escritura, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Fíjense lo que nos decía Levítico 15, 19 y 25. Esa enfermedad precisamente, o sea, no podía acercarse, tenía que estar apartada. Dice la escritura, y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, dice la escritura, a Yeshua, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Qué hermoso, ¿no? Yeshua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Kefa o Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aquí estaba esta mujer en esta situación en que si ella se delataba, podría ser apedreada, porque había impurificado a una persona, es más, a un rabino judío, había impurificado. Eso era un tema grave. Así que ella estaba entre la decisión de decir yo soy la que te ha tocado y posiblemente sufrir eso cuando ya se sentía sana, porque ella perfectamente pudo haber dicho me voy, ya estoy sana, me voy. Pero ella se arriesgó. Dice la escritura que versículo 47, entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, por supuesto, tenía miedo, y postrándose a sus pies, le declaró todo delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Yeshua le dice claramente, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué precioso episodio donde precisamente esta mujer que padecía un flujo de sangre sabía de Yeshua, sabía que era un hombre diferente y que él tenía poder de sanidad. Yeshua, como buen judío, tenía, como vemos aquí en pantalla, su vestimenta judía. Este es el talit de oración. De hecho, en la Torah dice que se debían colocar los tzitzit o los bordes, como vemos aquí, los 4 bordes en el manto con el que te envuelvas en la oración. Tienes que colocar tzitzit, dice números, ¿para qué? Para que te acuerdes de los mandamientos. Es algo muy precioso. Al ver los tzitzit, tú te acuerdas de los mandamientos del Señor. Y Yeshua, como un buen judío cumplidor de la Torah, usaba su talit de oración y, por supuesto, con los tzitzit. Ahora, hay algo más profundo aquí y es que, de acuerdo a la escritura, ese tzitzit, el que va en la parte de abajo, de acuerdo a los estudiosos, era el que se tomaba en la mano cuando se hacía la oración de sanidad. Así que ella sabía que debía agarrarse del borde de su manto. Por eso es que ella sentía que debía agarrarse precisamente del tzitzit. Y por supuesto vemos que su fe fue la que la sanó. Tocó a Yeshua, pero como vemos en la escritura, Yeshua tocó a muchos enfermos también, precisamente para dar sanidad. Y aquella mujer fue sana de aquel flujo de sangre, de esa terrible enfermedad. Bien, hasta aquí hay preguntas. Sí, una pregunta.
Adelante, me vuelvo Ahí aquí. terminando el tema de la purificación de la mujer, después de los días, se decía que tenían que llevar cordero y bueno, algo para Sí, expiación y también para holocausto. sí, señor. ¿Eso cuándo se cambió? Y hoy en día entonces, No. digamos, antes era como obligación o era un mandato Ujú. hacer como ese sacrificio Sí, o esa, sí, ¿cuándo le voy a cambió decir, o cómo es hoy en día? sí, le voy a decir lo siguiente, y espero que lo tomemos, lo entendamos como quiero explicárselos. Hay algunos mandamientos en la Torá que están suspendidos. Voy a utilizar esa palabra. No han sido abolidos porque claramente en la Biblia nunca se nos habla que la Torá fue abolida. Son suspendidos. ¿Por qué? Porque no hay templo. En este momento sabemos que el templo fue destruido hace más de 2000 años por los romanos y por lo tanto en este momento no podemos ofrecer un holocausto. No podemos ofrecer un corbán, como vimos allí. De hecho, eso tiene un mensaje muy mesiánico. El Señor está mostrando al mundo entero que Él es el Mesías, que Él es el Cordero, y eso es lo que nos quiere mostrar. Por eso el velo se rompió en dos. Pero hoy sí podemos orar, podemos ofrecer oración. Y la mayoría de los sabios que hemos estudiado, todos coinciden en que aunque no se ofrece un cordero en la mañana, y eso lo hacemos todos los cristianos, ¿no? Todos los cristianos decimos que la oración matutina y vespertina, eso viene del sacrificio matutino y vespertino. No ofrecemos sacrificios porque no podemos, no hay un templo, pero sí podemos ofrecer una oración, que dicen los sabios y lo que vemos en la escritura, también se eleva como el incienso y llega ante el trono del Señor. Así que lo que hoy sí podemos hacer es una oración. Así que cada vez que la mujer termine su periodo, puede elevar una oración de gratitud, de alabanza, de adoración al Señor. Cada vez que nace un niño, también se puede elevar una oración. Así como cuando cometemos un pecado, no llevamos un cordero o un animal, un becerro, pero sí elevamos una oración de arrepentimiento. Hoy no podemos llevar un corbán de gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero sí podemos dar gracias a Dios a través de una oración o una alabanza. Entonces son mandamientos que están suspendidos. Les voy a dar un ejemplo de un mandamiento que está suspendido. El diezmo. El diezmo debía llevarse al santuario, de acuerdo a Deuteronomio. Hoy no tenemos templo, no existe un santuario. Por lo tanto, no tenemos a dónde llevarlo. Es un mandamiento que está suspendido, como estos otros. Pero podemos apoyar en la causa. Hay un mandamiento que nos dice que no pondrás bozal al buey que trilla, que el obrero es digno de su salario. Eso dice la Torá. Y por eso Pablo utilizó esos mismos pasajes de la Escritura para decir que él también podía recibir por causa del Evangelio. Entonces fíjense que hay mitzvot que aunque no tenemos templo, como el que tú acabas de decir, están suspendidos, pero hoy podemos hacer algo diferente. En este caso, en tu pregunta, elevar una oración. No sé si ahí te respondí. Sí, perfectamente, gracias. Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a Levítico 13. Levítico 13 trae a ver, siéntate aquí a mi lado. Me gusta cuando mi esposa se sienta a mi lado. Trae una enfermedad que es muy conocida en la escritura y tiene tantos significados. Vamos a tratar de enfocarnos en alguno de ellos. Dice Levítico 13 acerca de una enfermedad. Versículo 2 dice, cuando el hombre le aparece en la piel un síntoma, llámese síntoma como aparece aquí, una hinchazón, una erupción, una mancha blanca, o bien en la piel de su cuerpo como llaga de Zaharat. La palabra en hebreo es Zaharat. Sabemos que en toda la escritura la traducción ha sido lepra. No podemos con certeza saber si era la misma. Algunos sabios dicen que no era exactamente la lepra que hoy se conoce, que puede ser algo similar, pero esta Zaharat, esta enfermedad que aparecía en la piel del pueblo, lo vemos en los tiempos de Moshe, lo vemos en los tiempos de los reyes, esta enfermedad. En los tiempos de Yeshua, vemos esta enfermedad también presentada en la piel.
vemos que los síntomas es eso, era una erupción o era un hinchazón de la piel o manchas blancas o una llaga que aparecía en la piel, iba consumiendo. Si se consumía todo el cuerpo, era declarado impuro. Así que era una enfermedad que no se tenía un remedio, pero hay algo muy interesante y en lo que leímos en este capítulo 13, y es que no se iba a un dermatólogo, bueno, quizás no eran dermatólogos en ese momento, pero no se buscaba un médico, sino se buscaba el sacerdote. Parecía que había un tema espiritual detrás de esta enfermedad. Parecía que la enfermedad era un resultado de algo que había en el corazón, era la expresión del cuerpo por lo que había en el corazón. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. En el capítulo 13, como lo leímos, describe todo el proceso. Cuando alguien descubría que en su cuerpo había alguna clase de llaga, de mancha, de erupción, debía presentarse al sacerdote. Era el sacerdote el que examinaba y el sacerdote dictaminaba si esta persona, de acuerdo a la mancha, ¿qué debía hacerse? Lo primero que el sacerdote le mandaba era hacer una cuarentena. En este caso era de 7 días, vaya por 7 días, apártase del pueblo y venga en 7 días. En 7 días siguientes, el sacerdote volvía a examinar la llaga. Si la llaga no estaba más profunda que la piel, parecía que estaba sanando, el sacerdote no lo declaraba sano, sino lo dejaba otros 7 días aún, y después de los 7 días posteriores ya lo declaraba sano. Pero si la llaga empezaba a regarse por el cuerpo, lo declaraba impuro. Y la persona que sufría esta enfermedad tenía que vestirse de harapos, tenía que salir fuera del campamento, es decir, apartarse o entrar en cuarentena. Creo que es muy común hoy en día eso, ¿no? El que tiene hoy el llamado coronavirus tenía que apartarse de su pueblo, de su familia. Su familia quizás iba y le llevaba comida allá a las afueras en este caso, del campamento o de las ciudades más adelante, y él debía declarar impuro. Si alguien se le acercaba, debía declarar impuro para que nadie se le acercara. Obviamente que se ve muy difícil, pero era un método que el Señor utilizaba para guardar a su pueblo físicamente, principalmente porque allí en la simiente de este pueblo vendría el Mesías. Era una responsabilidad tremenda que tenía el pueblo. Pero hay algo más especial, hay algo más profundo en esta enfermedad que nos trae la porción. Vamos a leer algunos ejemplos de personas que tuvieron esta llamada enfermedad Saharat o que llamamos hoy lepra. Vamos a ir primero a Segunda de Crónicas. Esta historia me conmueve muchísimo. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Aquí encontramos la historia de un rey de Israel. Estamos en la época de los reyes. Y este rey se llamó Usías, o también llamado Azarías. El rey Usías, que aparece el relato aquí en Segunda de Crónicas 26 y también en Segunda de Reyes, capítulo 15, dice la escritura, vamos a leer algunos versículos de él, dice que era de 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años, impresionante, 52 años, era algo difícil que un rey reinara tanto, dadas las circunstancias de aquel momento, pero el hombre reinó por mucho tiempo. ¿Por qué? El secreto está allí en el versículo 4 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que su padre Amasías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, fue de los últimos reyes, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Dios, él le prosperó. Y aquí vemos una cantidad de versículos que describen todo lo que él hizo, todo lo que el Señor le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat, el muro de Jabni, el muro de Asdod, edificó ciudades en Asdod, es decir, aumentó su territorio. El Señor le ayudó contra los filisteos, contra los árabes. Los amonitas le traían presentes. Su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto. Fíjense que fue un rey, quizás después de Salomón, de los más poderosos. Edificó torres en Jerusalén, en el desierto, abrió muchas cisternas, tuvo muchos ganados, muchas viñas. La tierra fue fértil en aquel momento. Había un ejército muy grande, dice la escritura, salían a la guerra en divisiones,
Pero no solo eso, o sea, no solamente tenía un gran ejército, sino también tenía ingenieros para la guerra. Hizo máquinas, lanzas, yelmos, dice la escritura, ondas, baluartes. Se hizo maravillosamente poderoso. Termina diciendo el versículo 15. Pero aquí viene lo triste, versículo 16. Mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció. Aquí vemos un problema de orgullo. Y quizás yo soy el primero. Su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué hizo? Se rebeló contra Adonai su Dios, entrando en el templo de Adonai para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Él lo podía hacer? No, no lo podía hacer. Era una función de los sacerdotes, ya lo vimos en la clase anterior. Solo los sacerdotes pueden entrar cada día, quemar el incienso delante del Señor. Él se había hecho tan famoso, quizás recibía tantos elogios que se creyó capaz de hacer eso. Y el Señor lo castigó. Fíjense que a veces cuando nuestro corazón, por causa de lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos lleva al orgullo, puede haber problemas. ¿Y cuál fue el castigo de Usías? Dice que Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes que le estaban diciendo, esto no es tuyo, en el versículo 19, la lepra, el Zaharat, regálame un segundito. El Zaharat o la lepra brotó en su piel. Versículo 19 final, la parte final. Delante de los sacerdotes en la casa de Adonai, junto al altar del incienso. Aquí vemos que el sacerdote le examinó, ¿cierto? Lo sacaron, como era la costumbre, los leprosos los tenían que sacar. Y tristemente el versículo 21 termina diciendo, y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Adonai. Y Jotam, su hijo, gobernó en su lugar. Una historia muy triste para este hombre tan poderoso, pero su corazón se enalteció y pecó. Fíjense que el Señor utilizaba en algunos momentos esta enfermedad llamada Zaharat para mostrarle el pecado a su pueblo. Vemos también el soldado Naamán, donde ustedes recuerdan la historia, Naamán, que era el capitán del ejército en Siria, se llenó de lepra. Vemos que también era una persona orgullosa. Lo vemos cuando él se presenta delante de Eliseo y Eliseo no se presenta, sino le dice, vaya, báñese en el río Jordán 7 veces. Y él dice, pero yo, ¿por qué me voy a bañar en el río Jordán? Hay ríos hermosos allá en Siria, el Tigris y el Éufrates. ¿Por qué me voy a bañar en un río lodoso como es el río Jordán? Y él no quería hacerlo, tenía orgullo en su vida. Fue un siervo que le convenció diciéndole, general, si usted ya vino hasta acá, haga el esfuerzo. Simplemente es bañarse 7 veces. Finalmente vemos en la historia que Naamán se baña, se sumerge 7 veces y fue sano de su lepra, de esa Zaharat, maravillosamente. Son muy pocos los ejemplos de leprosos que fueron sanos antes de la venida del Mesías. Casi la mayoría, de acuerdo a los sabios, morían de lepra, lastimosamente. Por ejemplo, vemos a Giesi, el siervo de Eliseo, que codició los tesoros que Naamán traía para ofrecerle a Eliseo. Eliseo no lo aceptó porque no podía recibir presentes con los milagros del Señor, pero Giesi sí era codicioso, fue y detuvo a Naamán, le dijo que sí los iban a aceptar, por supuesto, fue delatado, Eliseo lo sabía, y la lepra que tenía Naamán se le pegó o le llegó a Giesi, su siervo. Y dice la escritura que Giesi también estuvo así hasta el día de su muerte. Lastimosamente, muchos murieron así leprosos por causa de su pecado. Algo pasó, quizás no llegaron al arrepentimiento, su corazón siguió enaltecido. Por eso, en los tiempos de Yeshua, se corrían los rumores, incluso desde antes, que el Mesías, que el verdadero Mesías, una de sus características iba a ser que iba a sanar a leprosos. Y eso fue lo que hizo nuestro Mesías. Vamos a verlo. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, en algunas de las ocasiones en que Yeshua sanó a los leprosos.
Mateo capítulo 8, del versículo 1 dice, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. Tenía el Saharat y se postró a él, diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Puedes limpiarme. Imagínense la fe de este leproso, conocedor de su situación, que no podía acercarse, se atrevió con fe a acercarse al que le podía sanar, dado que él lo había reconocido como el Mesías. Ahora, fíjense que cuando Juan el Bautista está en la cárcel y manda a sus discípulos a preguntar a Yeshua si él era el Mesías o si debían esperar a otro, ¿cuál es la respuesta de Yeshua? Vayan y díganle a Juan el Bautista los milagros que ustedes han visto. Los leprosos han sido sanados. Esa era una de las señales que el pueblo en aquel momento sabía que era atribuible al Mesías. Y por eso el Mesías, dice la escritura en Mateo 8:3, le extendió la mano. Fíjense que él le tocó diciendo, quiero ser limpio. Fíjense la actitud del Mesías. Para poderlo tocar, tenía que arrodillarse también porque quien llegó, este leproso, estaba postrado delante de él. Así que el Mesías tuvo que postrarse también y tocarlo cuando nadie tocaba, por supuesto, a un leproso. Y al instante, dice la escritura, su lepra desapareció. Efectivamente, el Mesías cumplió nuevamente con uno de esos requisitos que debía de cumplir. Yeshua allí estaba declarando que era el Mesías al sanar al leproso. Por supuesto, Yeshua le dice que vaya y cumpla la ley. Dice, muéstrate al sacerdote, versículo 4. Presenta la ofrenda. Fíjense que Yeshua respetaba la Torá y era cumplidor. Presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos. Ahora, ¿por qué termina diciendo aquí Yeshua que era para testimonio a ellos? Porque era muy poco común que un leproso sanase. Así que si un leproso sanaba, iba a ser un testimonio, por supuesto, para los sacerdotes. Recuerden que ya hemos conversado en otras ocasiones, mi esposa también lo ha dicho, que Yeshua quería llegar a los fariseos, quería llegar a los saduceos, y esta era una ocasión donde él quería dar testimonio de que él era el Mesías. Y por supuesto, le dijo al leproso que se presentara delante del sacerdote para dar testimonio de que había sido sano. Por supuesto, hay otras historias de sanación de lepra, como aquellos 10 leprosos que se presentaron delante de Yeshua. Yeshua les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote, o sea, con fe, preséntense, cumplan la Torá, presenten sus sacrificios. Yendo de camino fueron sanos y se presentaron delante del sacerdote. Lastimosamente solo uno se devolvió para dar gracias a Yeshua. Aquí vemos un cumplimiento precioso, precioso de Yeshua como Mesías al sanar esta terrible enfermedad, la Saharat. Bien, ¿hasta aquí hay preguntas? Bueno, Sí, vamos a la siguiente. Puede ser una pregunta. Adelante, adelante. La primera pregunta es, ¿la lepra era un castigo de Dios por los pecados? La segunda pregunta, ¿me excluía totalmente de la sociedad? Sí. ¿Sí? Y la tercera Bueno. pregunta, ¿eso era contagioso? Si yo Sí. me acercaba a él, si yo tuviera la bendición de Dios, me contagiaba de lepra. Sí, sí era contagioso, por eso debía apartarse. Aquí hay un mensaje precioso en lo que tú acabas de preguntar y vamos a responderlo. Fíjense que cuando el hombre tenía el Saharat, no siempre indica que era un castigo de Dios, no siempre. Pero sí el Señor la usaba para mostrarle a su pueblo sus pecados. Y lo vemos en los ejemplos. Vuelvo y lo digo, no siempre era un castigo por los pecados. Pero si es una forma, una de las formas en que el Señor le mostraba a la persona o al pueblo su pecado, que había algo en su corazón y que debía ser limpio. Ya lo vamos a ver por qué, y es que hay un paralelo hermosísimo entre la lepra y el pecado. Lo otro es que vemos aquí al sumo sacerdote, que era el que examinaba, él directamente examinaba la herida. Hoy es Yeshua. Ya lo hemos dicho muchas veces, Él es nuestro sumo sacerdote, es el Cohen del santuario celestial, de acuerdo a Hebreos. Así que Él es el que nos examina, es el que viene y examina tu corazón, examina la llaga
Y si tu llaga está creciendo, te dice el Señor, apártate 7 días. Toma unos días para meditar en tu pecado, para pensar en lo que has hecho. Yo te puedo sanar, pero quiero que te apartes. Por eso el Señor nos invita todas las mañanas a hacerlo, el Shabbat y en muchos otros momentos, a apartarnos para pensar, para meditar en lo que hemos hecho, para apartarnos de nuestro pecado. Quizás es lo que Yeshua está haciendo con el mundo hoy. Quizás el mundo está impuro y por eso Yeshua lo pone en cuarentena desde el año pasado. Y no hemos salido de esta. Quizás estamos todavía en los ciclos que hacía el leproso, que se volvía y presentaba al sacerdote y el sacerdote volvía y le ponía otros 7 días en cuarentena. Con la ayuda de Dios, el Señor, que podamos apartarnos de nuestros pecados para que podamos ser hallados limpios delante de nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua, que está intercediendo por nosotros, que Él es el que nos está examinando directamente. Entonces, Juan Carlos, sí era contagiosa, sí debía apartarse, porque no solamente porque era contagiosa físicamente, sino que era una oportunidad para reflexionar en la vida, y más cuando provenía de algún pecado. Pero periodo de purificación. Debía pasar por el tiempo de purificación. Pero había un sumo sacerdote esperando para volverlo a examinar y ver si había sido sanado para volverlo a restaurar. Hay un mensaje precioso para nosotros hoy. Es Yeshua quien nos examina, quien examina nuestro corazón, la lepra que hay en nuestra vida, ya sea el orgullo, como vemos allí en Usías, o la codicia Yesi, o también la lengua maligna, que es lo que vamos a ver aquí. Hay una relación muy cercana entre la lepra y la Lashon Hara. Lashon Hara es un término que significa lengua maligna. Vamos a ver algo acerca de ello, alguna relación. Dice en Números, capítulo 12, del versículo 1 al 9, que aquí vienen los hermanos de Moshe, por supuesto que es María la que lidera esta protesta, a hablar en contra de Moshe y de su esposa. María y Aarón, dice Números 12, hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita, una mujer morena, que había tomado. ¿Por qué? La había tomado una mujer cusita. Era una mujer más morena que la tez de ellos. Fíjense que aquí estamos hablando de racismo, que hoy es muy común en el mundo. Y cuando uno habla en contra de una raza, también pueden haber consecuencias. Fíjense lo que pasó después. Dijeron, ¿solamente por Moshe ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, ¿por qué solo le habla a Moshe? La envidia, ¿no? La envidia, ¿por qué? ¿Por qué a él y no a nosotros? Que también somos, yo soy el sumo sacerdote, yo soy Aarón, y Miriam es la hermana de Moshe. Y los oyó Adonai. Y aquel varón Moshe, dice la escritura, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Adonai a Moshe, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Y entonces Adonai descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moshe, porque Moshe era cercano. Dice que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? ¿Qué el Señor nos está diciendo en este momento? ¿Contra quién estamos hablando nosotros? En nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestras congregaciones. ¿Contra quién estamos hablando? Dice que el versículo 9, que la ira de Adonai se encendió y se fue. Y la nube se aportó del tabernáculo. Y aquí que Miriam, estaba leprosa. Tuvo el zaharat en su piel. Y Aarón dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Fíjense que hay una relación entre el zaharat y la lengua maligna. No quede ahora ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Había un arrepentimiento, como dice mi esposa aquí, de parte de ellos. Claro. Entonces Moshe clamó a Adonai y diciendo, te ruego, la sanes ahora. Respondiendo, Adonai le dijo, pues su padre lo hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento,
por 7 días, es decir, debía cumplir su ciclo, debía irse, apartarse, purificarse, pero también reflexionar. De hecho, cuando el leproso volvía al campamento y se presentaba delante del sumo sacerdote, el sumo sacerdote no solo le examinaba, sino como lo vimos anteriormente, él también le hacía reflexionar sobre quizás qué habría podido suceder en su vida, que habría generado esa llaga o esa lepra. En el caso de María, como vemos aquí, fue la lengua maligna. Vamos a otro texto. Ahí en Levítico, capítulo 13, versículo 24, dice: asimismo, cuando hubiera en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiera en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca. Fíjense que aquí hay una relación muy estrecha entre esta enfermedad del Sahara con el fuego. Y vamos a leer aquí con mi esposa unos textos. Mi esposa estos días nos estuvo recordando unos proverbios muy interesantes. Vamos a leer Proverbios 26, del 18 al 26, que precisamente tiene esa relación del fuego con la lengua maligna. ¿El 18 y 28? Sí, al 28, sí. ¿Tú? Sí. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelva la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Muchas gracias, amor. Aquí vemos un texto bien interesante de Salomón, hablándonos acerca de la lengua y el poder que hay en la lengua. Dicen los sabios que el Señor le ha puesto doble candado. Le ha puesto los dientes y luego los labios para que la lengua sea amaestrada. Porque la lengua, después de que habla y suelta palabras contra alguien o contra alguien, así esté o no esté presente, es un fuego, dice la Escritura, que arrasa, ¿cierto? Es como un fuego que enciende un bosque. Y así lo habla Santiago. Aquí lo vemos en Santiago 3. Allí lo pueden buscar en sus Biblias. Santiago, el hermano de Yeshua. Santiago 3, del 1 al 12, en el Nuevo Testamento. Él dice, versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Fíjense, si usted domina su lengua, puede dominar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere y las lleva. Así también la lengua, dice la Escritura, es un fuego. Nuevamente habla de fuego la Escritura, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es decir, podemos domar animales, pero, dice el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, ¿cierto? Alabamos a Dios, pero también maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza o en la semejanza, en el plan, el diseño de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y Santiago dice, ¿cómo así? Esto no debe ser así, ¿cierto? Un árbol de manzanas solo puede dar manzanas. ¿Acaso alguna fuente, versículo 11, hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Y que en el caso de Miriam, la hermana de Moshe, ella expresó palabras en contra de Moshe y en contra de su esposa. Y el Señor le mostró su pecado a través de la Zaharat o a través de la lepra. El Señor nos invita a través de estos pasajes a que tengamos cuidado con nuestra lengua. Él también quizás está examinando como sacerdote cómo está nuestra lengua, qué es lo que decimos en nuestras casas. De toda palabra dicha daréis cuenta en el juicio. ¿Qué palabras se dicen en nuestras casas, entre nosotros? Cuando hablamos mal de otro, del presidente, cuando hablamos mal de nuestros líderes, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, la competencia, que sale de nuestras bocas, es lo que el Señor hoy nos dice. Que no se halle en nosotros la shon hara, que no se halle lengua maligna. No sea que el Señor también, el sacerdote, ya nos esté examinando y nos esté mandando a cuarentena, dado precisamente lo que sale de nuestras bocas. Es lo que el Señor quiere. Ahora, hay un tema bien interesante con el cual queremos terminar, ir terminando el tema, y es que no solamente la tzaharat era presente en el cuerpo, también se presentaba en las casas. Como vemos allí en el capítulo 13, capítulo 14, versículo 34. Levítico 14, 34. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo doy en heredad, si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Así que también en las casas de los israelitas aparecían manchas. Y debía venir el sacerdote hasta la casa, así como Yeshua viene a nuestra casa y examina nuestra casa. El sacerdote examinaba la casa y si la mancha no era tan pronunciada, simplemente deshabitaba la casa, la sellaba como cuando sellan un establecimiento de comercio hoy en día. El sacerdote también sellaba la casa. Si esa mancha se iba por toda la casa, la mandaba a demoler esa casa en aquel momento, pero si la mancha desaparecía, lo que se hacía era raspar la pared. Se raspaba la pared de la casa para verificar que no hubiera profundidad en aquella mancha. Eso tiene un mensaje bien interesante. Resulta que muchas de las casas que habitaron los israelitas cuando llegaron a Canaán, los canaanitas acostumbraban a guardar sus joyas, sus tesoros en las paredes. Así que a pesar de lo que traía esta mancha en las casas, que era un problema para ellos, quizás diríamos hoy el moho, que cuando el moho aparece en una casa, es un problema para ellos porque tenían que quizás desalojar la casa, limpiar, en algunos casos demoler, pero al raspar, ¿cierto? El Señor permitía que fuéramos examinados para encontrar tesoros. Así como el Señor permite que seamos examinados en nuestro corazón para que encontremos el tesoro de la sabiduría. Acá dice algo, quisiera leerlo. Dice Levíticos 14, 41, 42 y 43, dice, y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciese haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en casa. Ella inmunda es. Impresionante. Así es. Entonces vemos que también el Señor quería mostrar cómo estaba la situación en sus hogares. Precisamente hoy el Señor nos ha entrado en cuarentenas para que reflexionemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra casa. ¿Tenemos orgullo? ¿Tenemos codicia? ¿O hay lengua maligna en nuestro alrededor? Quizás el Señor está juzgando al mundo por estos mismos pecados que generaban lepra en aquel momento. Vamos a terminar aquí con Levítico 14 y la pregunta es,
¿Qué se debe hacer después de la sanidad? Los leprosos fueron sanados por Yeshua, por ejemplo. ¿Qué debían hacer? Pues Levítico 14 nos habla de qué debían hacer ellos después de esa sanidad. Aquí vemos, pusimos una foto de la Biblia hebrea. Dice que esta ley del afectado, el día de su purificación, será traído hacia el Cohen, es decir, hacia el sacerdote, como vemos allí en la imagen. Aquí vemos una palabra que es la metzorá. Esta palabra metzorá, que significa afectado, vemos un comentario bien interesante aquí a mano derecha. La metzorá alude también a motzirá. ¿Qué quiere decir? El que saca cosas malas de su boca. Así que desde la misma Torá hay una relación muy estrecha entre el afectado por Zaharat, por lepra, como el que saca cosas malas de su boca, al decir algo malo de un semejante. En la antigüedad, cuando la dignidad moral entre los seres humanos era cosa común, al que excepcionalmente cometía el pecado de contar chismes, ojo, excepcionalmente, chismes malintencionados de otra persona, le brotaban manchas de lepra en su cuerpo. Eso pasaba en su ropa o en las paredes de su casa. Entonces se reconocía al chismoso. ¿Qué tal que el Señor hiciera con nosotros lo mismo? Por otro lado, observamos que la Torá recién aquí, cuando ya el afectado se curó de su enfermedad, como aquí, lo llama Metzorá, inculpándole el motivo de su mal. Pero antes lo denominó Sarúa, que significa simplemente el afectado de Zaharat o de lepra. Esto es lepra. Aprendemos de esto que no se debe cantar la falta a quien está sufriendo las consecuencias de su error. La Torá habla del afectado hasta que ya fue sano, para no inculparle más, ¿no? No caerle al caído. Fíjense, lo que dice la escritura aquí cuando el hombre llegaba ante el sacerdote. Debe presentarse ante el Cohen de todas maneras, aunque ya esté curado. A eso le mandó Yeshua a quienes fueron curados, porque su purificación total y definitiva se concluirá por medio del servicio ritual efectuado por el Cohen. Como ya se dijo, lo hará reflexionar sobre la causa que originó esta afección y lo curará moralmente. Fíjense lo que hacía el sacerdote. Él le hacía reflexionar, ¿cierto? El curado, como vemos aquí en la imagen, debe llevar unos elementos, ya vamos a hablar de los elementos. El sacerdote no solamente hacía el servicio ritual, pero también lo hacía reflexionar, que era lo más importante, para que aquel hombre, si fue por causa de algún pecado, no lo volviera a cometer. Y saldrá el Cohen hacia el afectado, dice el versículo 3. Debido a que el enfermo no podía ingresar al campamento, ¿quién era el que salía a su encuentro? Yeshua. Era el Cohen que salía para revisarlo. El Cohen es el que sale al encuentro. Así como Malquisedec sale al encuentro a Abraham, ¿cierto? Para recibir de él ofrendas, muy similar a lo que vemos aquí, y Melquisedec le entrega pan y vino. También el sumo sacerdote debía salir al encuentro de aquel que haya sido curado para recibir sus ofrendas, para ir a su encuentro. Aquí hay una lección preciosa para nosotros. Hay alguien que sale al encuentro de nosotros cuando volvemos a los brazos del Señor, cuando hacemos techuvá y nos arrepentimos de nuestro pecado. Y es Yeshua. Él sale a nuestro encuentro. Él es el que sale para recibirnos y hacernos reflexionar para no caer en el pecado. Vamos a leer allí los siguientes versículos. Versículo 4 del capítulo 14 de Levítico. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas, como vemos allí, 2 tórtolas vivas, limpias, una madera, ¿cierto? Un madero, en este caso de cedro, una grana, un cinto rojo y también hisopo. Muchos de estos elementos ya lo hemos visto, ¿cierto? La madera de cedro, hemos visto la grana que se colocaba en la puerta del tabernáculo en el día Yom Kippur. De acuerdo a la costumbre, se volvía roja cuando el sacerdote salía después de hacer la expiación al Yom Kippur. Cordón que no se volvió a colocar rojo ya con la muerte del Mesías. Se volvía blanco. Se volvía blanco, gracias amor, se volvía blanco. De hecho, por eso Isaías dice, si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos. Y el hisopo, que se utilizaba para purificación, como dice el salmista, purifícame con hisopo. Pero también con hisopo se pintó el dintel de la casa justo antes de la muerte de los primogénitos en Egipto.
Pero también dicen los sabios que cuando había una mancha en una casa, también se pintaba el dintel en aceptación de la sangre que limpiaba hacia adentro. Qué hermoso, ¿no? Bien, fíjense lo que hacía el sacerdote con estos elementos. Y mandar al sacerdote a matar una avecilla. Una de las dos moría. Como en el día de la expiación, uno de los dos machos cabríos moría. En un vaso de barro sobre aguas corrientes. Dice la Torá, sobre aguas limpias. Tomará la avecilla viva, el madero, la grana y el hisopo y los mojará, o sea, los introducía todos dentro de la sangre con agua de la avecilla que había muerto. Y luego rociará 7 veces sobre el que se purificaba de lepra. Le rociaba esa agua sobre el que se había purificado de su lepra. ¿Y él qué debía hacer? Debía lavar sus vestidos, raer su pelo y se debía lavar con agua. Debía hacer un bautismo. Aquí vemos una clase de bautismo. Él debía hacer una inmersión. Y después entrará en el campamento y morará en su tienda otros 7 días más antes de poder reintegrarse completamente. Aquí hay un aspecto bien interesante y es que todos estos elementos están relacionados con el Mesías. Vemos que una avecilla iba a morir, su sangre se derramaba sobre una vasija que contenía agua limpia, así que en esta vasija contenía sangre y agua, precisamente lo que brotó el Mesías cuando se le atravesó con una lanza, sangre y agua. La otra avecilla viva debía sumergirse en el agua y luego soltarla, siendo un símbolo de la resurrección. Así como el Mesías resucitó de entre los muertos, también este hombre que tenía esa lepra había resucitado no solamente de la impureza física, sino también de su pecado. Y vemos también que se acompañan aquí el hisopo, que se utilizaba para limpiar, para purificar, para colocar en el dintel de la casa la declaración de que se aceptaba la expiación. Vemos aquí la cinta roja que se le colocaba a la entrada del santuario, que cambiaba de color en el día del Yom Kippur, y también estaba el madero, que por supuesto, con la muerte del Mesías, así como se sumergía en la sangre, el madero también totalmente se llenó de la sangre del Mesías. Qué precioso significado. Ese mismo ritual debía hacerse para toda clase de inmundicia, toda clase de impureza, cuando el que había terminado su periodo de purificación se presentaba delante del santuario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a finalizar. La lepra es una ilustración del pecado. Este cuadro de la enfermedad nos ayuda a entender por qué la lepra viene a ser una ilustración del pecado y sus consecuencias. Miremos las palabras que usa Isaías para describir a aquellos que viven en rebeldía contra Dios y persisten en sus pecados. Dice Isaías capítulo 1, muy conocido. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Fíjense que era muy similar a la lepra a lo que está identificando aquí Isaías. Todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, como un saharat, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vivir enemistado con Dios no es risa, sino que tiene consecuencias terribles. Así como el que concebía la lepra debía ser apartado, tenía que declarar impuro, tenía que vestirse harapos y tenía que vivir alejado de la sociedad. El pecado también nos aleja del Señor, nos hace que nos vistamos de harapos, que tengamos que vivir gritando inmundo a causa de nuestros pecados. De la misma forma que la lepra, el pecado nos aleja de Dios y de nuestro prójimo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El que tenía lepra era destituido del pueblo del Señor, tenía que alejarse. De la misma forma que la lepra deforma a la persona, el pecado también degrada moral y espiritualmente al ser humano. Así que la lepra es un símbolo físico de lo que ocurre con el ser humano por dentro, cuando hay pecado, cuando hay avaricia, cuando hay codicia, cuando hay lengua maligna. De la misma forma que la lepra conducía a una muerte horrible e inevitable, eso pasaba mucho, el Mesías llegó a quitar esto, la paga del pecado es muerte, dice la Escritura.
encontramos, y lo hemos visto en la Torá, que los pecados que son voluntarios no tenían una expiación de acuerdo a la Torá. Lo alcanzamos a ver ya es en ocasión de los profetas cuando hablan del Mesías que vendría a salvarnos de estos pecados. Por eso es que Pablo dice que él clavó en la cruz el acto de decretos. Es precisamente todas esas consecuencias que dice la Torá que vendrían sobre el pecador. El Señor clavó ese pecado en la cruz por nosotros, esa consecuencia que debíamos nosotros sufrir, si no estaríamos muertos. Dice Romanos 23, la paga del pecado es muerte, y Primera de Tesalonicenses 1:19, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De la misma forma que la lepra era humanamente incurable, el pecado es una consecuencias. Un segundito, vamos aquí. Entonces no nos podemos librar. No nos podemos librar de las consecuencias. Solamente a través de la sangre que nos purifica. Así como el hombre que era limpio se asperjaba la sangre delante de él, también la sangre del Señor es la que nos purifica. El mismo Yeshua lo hizo, curó de lepra. Pero no solamente eso, y lo vemos en cada milagro, él quería sanar el corazón. Así que vemos a través de esta porción de la Escritura cómo el Señor nos llama a la reflexión, cómo nos muestra el pecado, en este caso, a través de una Zaharat, y cómo el mismo sumo sacerdote viene a examinar al que tiene lepra o donde hay una mancha en una casa para examinar. Y él mismo también nos pregunte qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra casa. Hay lengua maligna, hay codicia, hay envidia, hay avaricia, hay orgullo, porque vemos claramente que esos pecados condujeron a algunos a que fueran llenos de lepra. El Señor hoy quiere que seamos sanados de nuestra enfermedad. Dice Isaías, venid y estemos a cuenta. Dice Isaías capítulo 1. Si tus pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lavaos, dice el Señor, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Vamos a orar y terminamos ahora con las preguntas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú nos has dado tu Torá, una Torá viviente. Y también a Yeshua, quien encarnó la Torá en vida. Gracias porque nos enseñas a vivir santos como tú lo eres. A pesar de nuestro pecado y de las consecuencias que degradan nuestra vida espiritual, lo hemos reflejado en esta Zaharat, en esta lepra que consume la piel, los tendones y lleva a una muerte inevitable. Pero tú, Señor, viniste para dar vida y vida en abundancia. Así como el leproso que se arrodilló delante de ti, hoy nos postramos, Señor, rindiendo nuestra vida, pidiendo perdón por nuestros pecados, diciéndole, Señor, si quieres puedes sanarnos. Nos presentamos delante del sumo sacerdote, el sumo Cohen que hoy nos examina. Como dice el salmista David, examíname, Señor. El salmista David pensaba en aquel momento cuando el que tenía una impureza se presentaba ante el sumo sacerdote, examíname, Señor, y sé limpio. Queremos, Señor Yeshua, que nos examines, que nos muestres dónde está nuestra falla, que nos lleves a un tiempo de reflexión, de cuarentena, para poder regresar limpios y puros delante de ti. Gracias por la sangre que en el caso de la vecilla simbolizaba la sangre del Mesías, por el madero que fue impregnado totalmente de la sangre y agua del Mesías, hoy podemos alcanzar salvación. Te alabamos, Señor. Gracias por la redención y por el Mesías. Creemos en él. Pedimos, Señor, por las personas que están aquí presentes, nuestros estudiantes de Torá. Toma las necesidades, Señor, las peticiones, la necesidad de salud, Señor.
Clamamos continuamente, Señor, líbranos de esta plaga, pero también ayúdanos a pacientemente pasar por este periodo de reflexión para apartarnos de nuestro pecado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.